Vamos a ver manejo de tejidos blandos en implante inmediato e implante por extracción. ¿Va? Va. Aquí vamos a ver un poquito. Ustedes sí pueden poner atención, hijo. Saquen las papas. Tírense la pizza. Luego me desmayo como Ay, qué calladitos, estresante. Yo voy. Estamos decepcionados de la práctica. Pasó de todo. Pasó de todo. Dije, agarrando un café doble, pero sí se pasó. Todo lo que no tiene que pasar, pasó. Lo que no se debe hacer, pasa. Ajá, ya vieron, ya Está vieron. bien, ahí van a aprender a nunca canalizar. Creímos a Francisco. Es que se mueven pues un montón. Les dije quietecitos, ¿no? Nadie se movió. Las venas. Yo le hacía a la de Kike así. ¿Tienes? Brinca. Sí, esto parece que me quería esquivar y yo sí. ¿Has visto los juegos de que sale la cabecita y tú le pegas y se mete y luego sale por allá? Algo así. Sí. Y aquí me mareo. Ya voy. Esta cabeza tiene contigo a lo mejor. Vale. Entonces, les decía, vamos a ver lo que es, por tercera vez en el día, manejo de tejidos blandos de animales por extracción. 4 veces este tema que tenemos. Así que si me brinco cosas, pues ya se jodió. Sabemos que ya. El jodido es el de la tarde ya. Vale. Vamos a ver este tema porque ya la mayoría ya empieza a operar, bueno, o algunos. Entonces, aquí vamos a tomar decisión. Uno que tiene el ojo reno. Vale. ¿Y cómo decidir cuándo coloquemos un implante inmediato o implante post-extracción? ¿Cuándo colocar cicatrizar personalizado? ¿Cuándo colocar un healing normal o un cicatrizal? ¿O cuándo hacer, obviamente, un provisional inmediato? Todo va a repercutir, como hemos estado viendo, desde la estabilidad primaria, la cantidad del hueso, la cantidad, perdón, el fenotipo que tenga el paciente. Todo eso vamos a tomar en cuenta al momento de colocar un implante post-extracción. Y cómo afrontar o cómo manejar los tejidos blandos, que es la parte fundamental cuando hacemos un implante post-extracción. ¿Vale? Entonces, siempre hemos visto, como desde el primer semestre, lo que es parte del diagnóstico. Cuando hablamos del diagnóstico, y en implantología van a escuchar hablar de lo que llama la triada sagrada. Esta triada sagrada es lo que buscamos en la posición 3D. Esa ubicación protésicamente donde yo tengo que colocar el implante estratégicamente para poder ser rehabilitado. Hay ocasiones que el implante lo colocamos en 10 minutos, pero a lo mejor el implante no está bien colocado. Tal vez me tarde un poco más de tiempo, pero tengo buena ubicación protésica. A lo mejor por colocarle en buena ubicación protésica tengo que regenerar, colocar hueso, membrana. Sí, pero a lo mejor me tardé un poquito en la parte quirúrgica, pero en la parte protésica va a ser muy fácil porque el implante está en la ubicación exacta, lo que será la ubicación a posición 3D. Entonces hay ocasiones que por querer omitir alguna regeneración o algo, ponemos el implante donde hay hueso o lo ponemos demasiado profundo y luego viene la bronca en la parte protésica. Entonces, cuando vamos viendo la triada sagrada, vamos a hablar también de la posición, lo que es el gap. Al hablar de la triada sagrada decimos que el implante va ligeramente más apalatino. El implante va ligeramente más apalatino en el sector anterior superior y en el inferior obviamente va ligeramente más alingual. Siempre vamos a dejar este gap, que es el espacio que tengo de la parte visual del implante a la cresta vestibular. Este espacio vamos a tomar decisiones en base a qué tamaño tiene. Dicen algunos artículos que vamos a ver más adelante.
Si este espacio mide menos de 2 milímetros, puedo meter el injerto de hueso. Si mide más de 2 milímetros, tengo que colocarle un injerto de hueso para compensarlo. Pero también tenemos que tomar a consideración el grosor de la cresta vestibular y la altura. Si obviamente esta cresta vestibular está a la altura del implante o más arriba que el implante, obviamente también puedo omitir la regeneración porque está quedando más arriba y el implante un poco más profundo, que será como un defecto contenido y automáticamente se regenera por sí solo. Pero hay casos que la ubicación protésica del implante está bien, pero la cresta quedó un poquito más apical. Ahí tendríamos que regenerar, colocar tal vez hueso, membrana y regenerar para compensar el espacio que nos está faltando, o en su caso algún injerto de tejido conectivo. Entonces, este espacio del gap a mí me sirve también hasta protésicamente. Si yo veo este implante ahí y veo este espacio gap, sé que está colocado bien protésicamente. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿O qué podrían pensar al ver protésicamente que está bien colocado el implante? Está generando un espacio hacia vestibular, lo que indica que sí se puso hacia palatino. Que se puso más palatinizado. Y al yo ver esto clínicamente está más palatinizado y mi chimenea va a quedar por palatino, que es lo que yo quiero. Entonces desde ahí voy viendo cómo la parte quirúrgica me ayuda hasta la parte protésica. Entonces, ya que yo voy viendo esto, vean cómo se ve aquí. Ahí está. Si yo tengo el implante, lo quiero hacer atornillado, pues desde el principio voy colocándolo ligeramente más a palatino para que la chimenea me quede en el paladar. Y si yo no quiero colocar el implante y lo vas a hacer cementado como te dé tu gana, pues ponlo donde haya hueso. Pero hay ocasiones donde colocamos el implante que por más que yo esté en lo cementado, a lo mejor la ubicación no me dio la cantidad de hueso o la oclusión del paciente, también tiene que ver. Entonces ya lo tendría que hacer cementado. Digo, no porque un implante sea cementado va a estar mal, no. Está bien, la tendencia siempre es buscar hacerlo atornillado para por cualquier cosa, inflamación o algo, poderlo quitar, el implante, perdón, la corona, y darle mantenimiento, limpiarlo, cualquier cosa. En cambio, cuando es cementado, pues a veces hay bronca, aunque lo ideal sería cementarlo con algo temporal, hay ocasiones que no podemos quitarlo tan fácil. Entonces, pero aunque está cementado, nada más siempre tenemos que tener en cuenta que no se nos vaya cemento para no provocar alguna mucositis y provocar inflamación alrededor del implante. Entonces, aquí vamos viendo este artículo de Jonathan Esquivel y Gómez Meda, donde habla desde la ubicación del implante, lo que llamamos esa posición 3D. ¿Cómo yo puedo jugar aquí? ¿Cómo yo puedo jugar aquí desde la plataforma del implante? Vean cómo dice, si yo lo sumerjo 4 milímetros, tengo buena ubicación del implante. Esos 4 milímetros me permiten jugar con el subcrítico. Vean, si el implante está bien profundizado a 4 o a 3 todavía es válido. 2 o 1 milímetro puede quedar bien, pero va a estar comprometido si yo quiero jugar con el subcrítico para hacer aumento de papilas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Donde el implante queda a lo mejor un poquito más distal o un poquito más mesial. Puedo hacer una modificación en el subcrítico. Aunque una parte quede plana, yo puedo modificar la otra. ¿Para qué? Para jugar con las papilas y no se me achaten. Entonces yo puedo hacerle aumentos al subcrítico para compensar esto. Entonces, si el implante me quedó recto, buena ubicación, bueno, pues ¿sabes qué? Pero ya tengo aquí el subcrítico, pero me faltó papila, puedo hacer un poquito de presión aquí, y esta presión me va a hacer que crezca la papila. Entonces, independientemente de la ubicación, por eso siempre tenemos que tener el implante buena ubicación apicocoronal para poder jugar con eso. Si yo lo tuviera a 1 milímetro, como en este caso, pues no sería tan fácil jugar con los tejidos blandos. Igual forma, si yo tengo el implante más a palatino, pues el subcrítico va a quedar más marcado que si lo tengo un poco más a vestíbulo, va a quedar menos marcado el subcrítico. Entonces, en estas ubicaciones nosotros podemos jugar independientemente, a lo mejor un lado sí quedó más marcado que el otro. No importa, el objetivo es darle clínicamente más estética a mi paciente, a lo mejor en las papilas, y que tenga un buen fenotipo perimplantar. Entonces, en estos casos, en el artículo, podemos ver como en este ejemplo. En el manejo protésico y quirúrgico, ¿qué tiene que ver? Vean, este caso es mío, donde cuando lo voy a operar al paciente, desde aquí yo voy a diseñar mi colgajo. Es un caso que casi he hecho a perder por la mala ubicación que yo estaba poniendo los implantes. Aquí les voy a enseñar el por qué y cómo lo resolví. Entonces, en este caso, tenía un buen fenotipo mi paciente, pero tenía demasiado hueso. Entonces, desde que yo voy a colocar el implante, tengo que diseñar mi colgajo. Veo la radiografía periapical, se vuelve el hueso,
En la tomografía también se ve muy buen hueso apical, vestibular, todo. Clínicamente, digo, la tomografía en mi diagnóstico no se necesitaba ni injerto de hueso ni de tejido blando, tenía buen volumen. Entonces, tenía hueso de más. Aquí desde el principio hago un colgajo que va ligeramente más a vestibular. ¿Se acuerdan que si yo tengo el reborde, siempre hemos dicho, o los que ¿alguien yo creo aquí? ¿Quién yo creo de aquí? ¿Nadie? ¿Tú ya operaste? Ya. ¿Qué zona pusiste? Premolares y molares superiores. ¿Hiciste colgajo? Sí. ¿Se fijan cómo el colgajo es ligeramente más aparatino? ¿O lo hiciste en medio? Es que fue post-extracción. No se olvida. No te puedo tomar. Entonces, bueno, generalmente cuando tenemos algo cicatrizado, hacemos el colgajo ligeramente más a vestibular, o más a palatino. Si yo ya está cicatrizado completamente, puedo hacer mi colgajo más a palatino y levanto solamente un colgajo y puedo levantar, colocar mi implante y se acabó. Pero ¿qué tal si yo ya tengo planeado que en mi diagnóstico tengo que colocar hueso, membrana, porque el implante va a quedar fenestrado? Tengo que hacer regeneración ósea. Entonces, ahí ¿se acuerdan que decíamos que ahí tengo que jugar con el tejido blando como decimos en el puerco? ¿Se acuerdan? Damos el periósteo y tener un colgajo elástico. Pero ¿qué pasa con el paladar? El paladar no es elástico. Entonces, si yo ya tengo pensado en superior que voy a colocar implantes y voy a hacer regeneración, o simplemente va a ser pura regeneración ósea, tengo que cambiar la ubicación de mi colgajo. Tengo que hacerlo más a vestibular. ¿Por qué más a vestibular? Para cuando yo levante el colgajo palatino, por vestíbulo, tengo elasticidad, porque le corto el periósteo y ya tengo un colgajo elástico. Pero palatino jamás va a ser elástico. Entonces, lo voy a compensar modificando el colgajo más a vestibular para levantarlo y ya tener esta lengüetita. Porque acuérdense cuál es el primer punto de sutura en una regeneración ósea guiada. Del móvil. Acuérdense, primer punto de sutura en una regeneración ósea guiada. ¿Lo vieron conmigo? Colchonero horizontal. ¿Qué hace el colchonero horizontal? Sí, ya me acordé, hasta de una camisa que desarrolló los botones y le levanta así. ¿Qué hace el colchonero horizontal? Levanta los tejidos, los va a afrontar conectivo con conectivo. En cambio, si yo suturo puntos simples, va a quedar borde a borde. Y si yo hago una regeneración, lo que quiero es levantar un poquito el tejido. Entonces, si de paladar hice la incisión más a palatino, no tengo cómo levantar. Por eso hago la incisión un poquito más a vestibular, para esta parte que será el reborde, levantarla, y cuando jalo de vestíbulo, suturar así, en lugar de suturar así. En la cirugía a Daniel le comentó que enseguida del colchonero siempre iban puntos simples. Sí. Siempre de un colchonero, tú es con Daniela. Hacemos, yo hago si aquí me queda, por ejemplo, un colchonero horizontal, y aquí hago otro horizontal, siempre tienen que reforzar con un simple aquí y otro simple acá, al lado de cada colchonero horizontal. Siempre tenemos que reforzar. Entonces, en esto, están diciendo la escuela y rayando la pantalla. Para que vean que sí somos. Siempre después de cada colchonero horizontal va un simple para reforzar la sutura. Entonces, aquí, por eso siempre que tú vas a diseñar tienes que decidir, ¿haces tu colgajo más a vestíbulo o más a palatino? ¿Vale? ¿Sí me entienden ahí? Entonces, este caso, ya que yo planeé todo, levanté mi colgajo, levanté el colgajo, empiezo a fresar y vean mi guía quirúrgica cuál es, algo sencillo. Una simple réplica de mi provisional. Una réplica de mi provisional, el cual abocaré por el paladar para que al colocar los implantes no se me vestibularicen, porque los quiero atornillados. Entonces, para que se vayan más a palatino. Como no era post-extracción, no tenía un gap que me sirve de referencia. En cambio, a veces, por ejemplo, cuando tengo pacientes que hago varias extracciones y voy a hacer, no sé, un full arch o algo así, y no tengo guía quirúrgica, me baso en los alveolos. Me voy más a palatino, que me queda el gap, y si me queda un gap, significa que estoy yéndome más a palatino. Se fijan cómo hasta un pequeño alveolo me sirve protésicamente. Entonces, aquí me sirve el provisional como guía para mis implantes no se me vayan hacia el vestíbulo. Pero vean aquí mi error. Al momento de que empiezo a fresar, ¿sí? Aquí puse mi provisional, los dos pines de paralelismo, se ven bonitos los implantes, buena ubicación protésica, hasta ahí voy bien. ¿Dónde me di cuenta que iba mal? Cuando ya levanté para probar la guía, vean hasta el cenit. ¿Se acuerdan que decía en el artículo que enseñé el semestre pasado? De Buse, donde hasta un simple acetato me sirve para guía quirúrgica, recortándolo hasta el cenit. Aquí mi provisional lo recorté hasta el cenit en base a como lo tenía. Entonces mis implantes los estaba haciendo bone level, pero no podía quedar bone level porque la paciente tenía hueso de más.
Entonces, si los hubiera dejado bone level como estaba fresando, me hubieran a quedarnos uno provisional chaparro, sin un subcrítico. Tuve que sacar los implantes y de esta que era mi referencia, sumergirlos 3 milímetros más para adentro, o 4. Dije, bueno, como es mucho, los voy a dejar a 3. Que después cuando vi la parte protésica dije, los voy a dejar a 4. Pero bueno, quedó bien. Pero si los hubiera dejado bone level, me hubieran quedado los centrales más chaparros que los laterales. Entonces, ahí fue que saqué los implantes y en lugar de fresar a 10, fresé a 13 milímetros para compensarlo. Entonces, ahí aproveché y agarré mi fresa y dije, no tengo nada a la mano, agarré una fresa del motor y la angulé para poder hacer una pequeña concavidad aquí y ya estuve fresando a 13 milímetros. Eso me ayudó un poquito para formar un hueso interdental. No todos los casos son así. Era un caso, eso es un caso perfecto, pero casi lo he hecho a perder por la mala ubicación. ¿Se acuerdan lo que veías al principio? No siempre el implante va bone level. A veces va por arriba de la cresta, a veces va por abajo, en base a la parte protésica. Entonces, aquí ya lo que hice, vean, ya puse mis implantes, los sumergí a 3 milímetros respecto a mi provisional, pero ya vean, me quedó un huesito aquí para formar unas papilas. Entonces, si ahí me sacando ese hueso para formar las papilas, vean cómo a mi paciente, yo siempre que puedo, les pongo el cicatrizar a los pacientes, siempre. A menos que me haya quedado con poca estabilidad o tenga que hacer mucha regeneración, pues si lo dejo dormido. Pero si puedo meterle cicatrizar desde el principio, le pongo el cicatrizar desde el principio. Entonces, aquí por ejemplo, cuando quise bajar el cicatrizar, no bajaba, chocaba con el hueso a los lados. Entonces tuve que abocardar un poquito el hueso. No está mal, es válido hacerlo. Entonces, abocardé un poquito el hueso alrededor y ya bajé el cicatrizar, pero toman radiografía. Siempre que pongo el cicatrizar, tomo una radiografía para que vean que se haya bajado. Doctor, pero aparte estuvo mucho mejor ponérselos porque si no, cuando los abrieras y no entrara, pues les tenías que rebajar para el cicatrizar. Sí, a veces me ha tocado que los dejo dormidos y quiero bajar el cicatrizar, tengo que acortar hueso. A veces me toca hacerlo en la cirugía o a veces, ya que están dormidos, no vas a evitar. A veces no te puedes evitar del procedimiento. O lo haces antes o lo haces después, da lo mismo. Hay ocasiones que saben qué he hecho. Por ejemplo, en esos casos que quiero ganar mucha altura de tejido blando, pongo los implantes y pongo un cicatrizal chaparrito, a lo mejor de 2 milímetros de altura gingival o de 3. Y el tejido blando lo jalo y los duermo los cicatrizales. Eso me ayuda a ganar altura en tejido blando. Puedes jugar con los cicatrizales como un andamiaje. Entonces, aquí en este caso no lo necesité, pero a veces podemos utilizar el cicatrizal. Podemos utilizar el cicatrizal. Pero hay ocasiones donde siempre buscamos que el cicatrizal sea más grande, que el cuerpo no lo imagine. Si yo quiero que lo imagine es porque quiero ganar altura. ¿Ahí va bien? Pero en este caso, por ejemplo, como tenía buena altura de tejido blando y lo sumergí, puse el cicatrizal y chocaba con el hueso. Entonces abocardé un poquito de hueso aquí nada más. Y ya cuando bajé el cicatrizal, tomé radiografía. Siempre verifiquen, tomen radiografía para que vean que sí baje el cicatrizal y tope con la plataforma del implante. Porque luego lo bajan nada más y lo aprietan. Eso luego lo van aprendiendo poco a poco con el tiempo. Cuando aprietas el cicatrizal y topa con hueso, no llegas a una fuerza en seco. Como en cambio cuando toca con hueso, como que si tú lo aprietas más, puedes bajar un poquito. Se siente como que no topó en seco. Luego van a ir poco a poco aprendiendo al tacto de cuando un cicatrizal topa con implante o topa con hueso. En cambio, cuando topa con el implante, llega un punto de y por más que le quieras dar, ya no da. En cambio, con hueso sí hay como cierto microsesgo. Aunque haga mucha fuerza, hay un sesgo. Entonces, yo tengo que ver esto. Ya que bajé esto, puse los cicatrizales. Puse los cicatrizales y le puse un colchonero vertical. Aquí cambió. ¿Por qué le puse verticales? Para ir levantando unas papilas que no tenía la paciente. Eso no lo pueden aplicar. No le puse al paciente un molar posterior y le puse el cicatrizal, pues mete los puntos colchoneritos y te ayuda a ir formando papilitas donde no había. Aquí le puse verticales en cada uno y le puse a mi paciente su provisional, otro que tenía. Entonces aquí están sus 3 puntos verticales para formar papila y el provisional que abocardé un poquito por dentro para que no chocara con los cicatrizales. No le puse, yo había pensado por un momento en cargarlos, hacer provisionales inmediatos, pero la paciente se la pasaba viajando mucho, entonces como que me dio miedito, dije no, mejor le pongo el provisional para no tener nunca de nada. Entonces, ya luego cuando cicatriza, empiezo a jugar aquí con el paciente, vean cómo ya se forman los perfiles. Esto no lo formé con el cicatrizal como tal, es muy diferente un cicatrizal que se hace con el otro. Es muy diferente un perfil que se hace con el cicatrizal porque queda redondito. Y el que se hace con un provisional, lo haces acorde a la prótesis. Entonces, a la corona.
aquí ya fui conformando los perfiles con los provisionales. Vean cómo se ve aquí. Mi provisional ya va formándome el margen gingival y el margen gingival para que me queden lo más simétricos posibles, porque no había nada. Aquí me baso mucho en el crítico y el subcrítico, que es lo que les decía en el artículo anterior. Si yo hubiera tenido el subcrítico delgadito y me faltara papila, puedo hacer un pequeño aumento aquí. Un pequeño aumento, ¿para qué? Para hacer que me presione la papila y crezca. Entonces, aquí me ayudó que tenía buen tejido. Como les decía, era un caso que casi lo he hecho a perder por tener tanto hueso. Entonces, vean, ¿por qué creen que me creció esto? Aquí y acá. Error mío. Porque el provisional lo dejé bien sellado. Puse el provisional, pero a lo mejor no me percaté de que estuviera bien sellado aquí. Y por la presión que iba ejerciendo, creció el tejido blando hacia las piezas. Pero nada que el electrobisturi, pues le cortas poquito aquí con el electro y soluciona. No hay problema. ¿Vale? Y ya mi paciente se va con sus restauraciones definitivas. Vean, ya con sus papilas y todo. Aquí después cuando le dije, creo que puede haber subido un poquito más. Me quedaron a nivel laterales, se ven bien, la paciente ni cuenta se dio. Pero así sube. Y hubiera podido subir un poquito más y se ve más estético. Pero de que me iban a quedar más chiquitos, por el error que estaba cometiendo, pude completarlo. Aunque los provisionales estaban pegados, ya estos individuales, pero ya estos definitivos fueron cada uno individual. ¿Vale? Aquí sí. Sumergido a 4 en lugar de 3. Por lugar de 3. Y poder haber jugado más con el tejido blando. O a lo mejor, aunque los dejé a 3, poder haber empujado más el crítico y poder elevar esto. También poder haber jugado con eso. Porque Con tenía. los provisionales. Con el provisional. Te digas cómo ya vas, ¿sabes qué? Esto lo podría haber empujado más. Entonces vamos tomando decisiones en cada uno. Pero dices tú, la paciente fue encantada. Y que bueno, ya formé papilas porque ella traía una prótesis fija que no tenía papilas. Entonces hablaba y se le salía el aire. Era lo que no le gustaba. Entonces ahora que tengo papilas, pues ya se ve mucho más estético el caso. Entonces, aquí, ya que yo voy viendo toda esa parte, entonces vamos jugando como desde la ubicación y el diseño del colgajo me ayuda. Vean aquí. Yo voy a colocar un implante, por ejemplo, aquí, ya está cicatrizado. Y al colocar el implante, vean cómo yo puedo diseñar. Quiero colocar un implante con un provisional inmediato. Pues yo puedo diseñar mi colgajo para ir previamente formando unas papilas. ¿Qué es lo que de repente hago a veces? Corto aquí, si hago un corte horizontal, levanto mi colgajo y pongo el implante aquí. Y le quiero colocar un provisional inmediato, pues el colgajo está recto. No va como tal a abrazar el colgajo, el provisional. En cambio, si yo desde el principio hago este corte, aunque luego este pedacito se lo quite, ya puedo colocar mi provisional y esto abrazan el provisional. Aquí tendría cierta indicación que cuidar, nada más. ¿Qué pasa si por X o por Y metí el implante y fenestré o tengo duda y tengo que regenerar? Si así como puedo diseñar mi colgajo como yo quiera, tengo que cuidar la vascularidad. ¿Qué pasa si yo hago un colgajo? ¿Sabes qué? Tengo que levantar el colgajo y hacer una descarga. ¿Qué pasa si hago mi descarga aquí? ¿Qué? La papila va a estar comprometida a la vascularización de esta papilita que acabo de diseñar. Tendría que hacer una descarga más para acá para no comprometer el aporte de esta papilita que acabo de. Entonces, yo que ustedes pueden diseñarlo como ustedes quieran, pero cuiden siempre las descargas divergentes, no dejar las papilas sin más. Luego, no, es que quedó bien, pero sabes que se perdió la papila o se colapsó todo y le quedó un triángulo negro. Pudo haber sido por el mal diseño de mi colgajo. Entonces, desde ahí, yo diseño mi colgajo, cuido vascularidad para poder entrar a la parte protésica. ¿Por qué? Porque como dice este artículo, por ejemplo, cada vez en sector anterior, el paciente ahora que se mete a internet empieza a busca más estética. Entonces siempre es buscar la estética en los pacientes y más en sector anterior. Ahora en sector posterior el paciente quiere comer bien, ¿no? Y que no se le empaque alimento, ¿no? Es que tengo una prótesis y se me empaca mucho alimento, es una gata quitármela. El paciente quiere un implante y no está batallando porque se le empaque alimento y estártelo sacando o quiere comer bien. A veces puede quedar la corona un poquito más grande, no tan estética, y el paciente no se da cuenta, pero el sector anterior, cada vez está el paciente más minucioso en ese aspecto. Entonces, es ahí donde podemos nosotros ver cómo lo que es la cirugía plástica periodontal o perimplantar. ¿Qué tiene que ver aquí?
procedimientos quirúrgicos realizados para prevenir o corregir defectos anatómicos, evolutivos, traumáticos, patológicos de la encía, mucosa o hueso alveolar. Si el paciente, yo le voy a colocar un implante y no tiene hueso, le pongo hueso. No tiene encía, le pongo un injerto de encía. Yo puse el implante y le puse un injerto de tejido conectivo, pero ¿sabes qué? Ya que cicatrizó, como que le falta más. Le pueden colocarlo sin problema. ¿Al cuánto tiempo? 3 meses. A los 3 meses. A los 3 meses. Acuérdense que el tejido blando tarda en cicatrizar 3 meses. De 8 a 12 semanas. Mínimo 2 meses podemos esperarnos y podemos meterle otro conectivo. A los 3 meses ya cicatrizó. ¿Vale? Está entre 8 y 12 semanas. Entonces, yo puedo, Doc, le faltó, métele otro conectivo sin ningún problema. O tal vez hice regeneración ósea, porque no podía colocar, hice una extracción y no tenía cómo colocar implante. Hago preservación alveolar o lo que tú quieras, y luego colocas el implante, pero cuando coloqué el implante quedó fenestrado. Le puedo colocar más huesos sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, ahí sí vamos a ir jugando con los tejidos blandos o los tejidos duros. En este caso es igual. Si yo voy a rehabilitar las arcadas, en estos casos, hasta por un alargamiento de corona. Si ya sabes que ya hice el alargamiento de corona, y luego no sé si les ha tocado que les ponen carillas, pero el mismo día que les hacen el alargamiento de corona, ponen las carillas. A lo mejor la carilla quedó muy bonita, muy sellada, todo quedó perfecto a la carilla, pero tuvo un rebote gingival. A lo mejor simplemente porque, o el paciente luego llegan y, es que se me pusieron las carillas, siempre tengo rojito aquí arriba. Y me cepillo y me sangra. Una de dos, si no tiene excedente de cemento, quedó bien sellado y todo, simplemente fue porque tal vez hicieron un alargamiento de corona y no remodelaron el hueso. Entonces, como yo voy a asegurar que se me quede mi alargamiento de corona donde yo marqué el margen gingival. Si yo ya marqué aquí el margen gingival, ¿a cuántos milímetros tengo que dejar el hueso? 3 milímetros. Entonces, hago un ondeo. El ondeo, encajo la sonda al paciente, ¿sabes qué? Meto la sonda y está 3, pues ya no tengo problema. Lo único que hago siempre es una fibrotomía. ¿Para qué? Para quitar un poquito de memoria y quitarle cierto rebote que puede existir. O sabes que metí la sonda y me marcó 1 milímetro, pues una de dos. Si levanto colgajo, o ya sea con el piezo o con el ultrasonido que tiene una punta de diamantes para remodelar hueso. Eso me puede ayudar también para evitar ese rebote que puede existir. Me preguntaba el otro grupo, Doc, pero es que si ya llegó la paciente con todas sus carillas y ya tiene rebote gingival, ¿qué haces? No vas a cambiar las carillas. Haces un recorte gingival en base, vamos a pensar que aquí dejaron la carilla nueva. Pero la encía le creció y quedó aquí. Entonces hago mi nuevo diseño en base a donde ya quedó la terminación de mi carilla o mi resina, lo que haya puesto. Entonces, de aquí, a lo mejor si cortas tu encía hasta este margen y levantas tu colgajito para remodelar bien el hueso y tengas el espacio y no esté creciendo. ¿Vale? Como seas, puedes hacerle desde un curetaje, pero a veces terminas haciendo el alargamiento de corona porque lo que está estorbando ahí es el hueso. Porque la biología va a pedir, el hueso está aquí, en la encía tiende a crecer. Y no se diga un fenotipo medio o grueso, que crece. Aún así, a veces el fenotipo grueso, aunque alarguemos a 3 milímetros, crece un poquito más. Doctor, ¿con qué pieza recortan las crestitas de la papila? ¿El hueso? ¿Cuándo es un alargamiento de corona? Nunca corto. Si es estético, nunca corto el hueso interdental. Nada más lo ves. Nada más hace cuenta como aquí, como de. ¿Cómo sería? Como tercio. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama aquí? Tercio. ¿Quién sabe qué? Cervical. Por ejemplo, solo corto de aquí al cenit y aquí. Esto corto nada más. La papila nunca la rebajo, a menos que sea protésico. Si es porque a lo mejor busco un efecto férula o algo así, sí le doy a la papila. La fresa que es lisa, solo tiene filo de la punta. No sé si la han visto. Pero si es el estético, nunca toco papilas. De hecho, hasta cuando levanto el colgajo, vamos a ver ese tema después, alargamiento de corona. De hecho, hasta cuando levanto la papila, corto la papila aquí y solo levanto esta papila. La papila palatina no la toco. Entonces queda como parcial. Aquí será como parcial y acá ya total. Entonces solamente remodelo el hueso de aquí. ¿Para qué? Porque lo que yo quiero alargar es esto. Y la papila solamente la adelgazo con una gingivoplastia. Primero la adelgazo con la plastilla y luego levanto el colgajo. Y ya con eso se te colapsa un poquito. Y como no levantaste la papila palatina, eso te asegura que no se colapse la papila. Si levantas la papila palatina es cuando luego se aplasta un poquito. Y aparte, cuando hago alargamientos de corona sector anterior y tuve que levantar colgajo, le pongo colchones verticales en cada papila. Porque si le pones el simple tiende a apachurrar de las papilas. Y este no. ¿Vale?
Entonces, desde ahí cuidamos esa parte. O si yo voy a colocar hasta un implante unitario, el implante unitario, ya hemos visto desde el primer cuando digo ligamento periodontal. ¿Se acuerdan que cuando yo quito una pieza, hasta por perder el ligamento periodontal, se pierde hueso, el hueso vestibular? Porque aunque tengo una obleita de hueso, mientras tenga el ligamento periodontal se está remodelando. En cambio, cuando quito la pieza, pierdo el ligamento, se llegan a colapsar hasta los primeros 3 milímetros. Entonces, yo pierdo hasta esos 3 milímetros, siempre el sector anterior está indicado ya injerto de tejido conectivo. No se necesita un injerto muy gordo, un injerto delgadito, 1 milímetro es suficiente. Con un injerto de 1 milímetro puedo compensar el colapso que va a existir sí o sí, si fue post-extracción. Entonces, no te esperes a que se colapse y un segundo procedimiento. Mejor desde el principio, puedes colocar tu provisional inmediato y un punto de sutura del conectivo. Si no levantaste papilas, ¿para qué le pones punto de papilas? No le las toques. Si durante la extracción sí le tuviste que levantar, o sea, te fue sin querer levantaste, compénsalas con un colchonero vertical. ¿Vale? Entonces, aquí hay casos como estos otros. Hay casos como estos donde yo puedo ver un colapso. Vean cómo se ve químicamente este hito de aquí. Esto está la inserción, pero había un colapso óseo. Entonces ahí me dice el paciente, ¿sabes qué? Es que me río y este no me gusta. Y este no le gustaba. Pero se le rompió la porcelana. Obviamente aquí también la pieza ya había carie y sabes que hay que quitarse ese prótesis, hay que quitar esa pieza, ya no sirve. Hay que hacer extracción. Tengo que hacer, le dije, ¿sabes qué? Hay que hacer extracciones, van a que deje el gap. Me fui ligeramente para aquí, el gap. Perdón, implante. Yo les sugería colocar 3 implantes, pero ya sabes que no alcanza para los 3. Ok, te pongo 2 y hacemos una prótesis de 3 unidades. Pero ¿cómo compenso este colapso? Con tejido conectivo. Pues le pongo tejido conectivo. ¿Por qué no le pones hueso? ¿Se reabsorbería? Aparte se remodela y Se va a remodelar con el tiempo y se puede perder. A lo mejor no al 100%, pero ¿para qué? Va a ser más caro. Y si no le voy a colocar implante, ¿para qué le pongo un injerto óseo? Un injerto óseo que no se estimula, acuérdense, a partir del 8º al año se empieza a reabsorber. Mejor le meto un conectivo, me va a dar volumen y ese nunca se reabsorbe. Entonces, y al mismo tiempo, vean cómo estaba aquí la inserción de un frenillo. Y aquí yo levanté el colgajo, vean aquí me fui más palatino, porque no iba a hacer regeneración. Me fui más palatino y obviamente por dentro, así como en el puerco cortamos el periósteo, corto aquí el periósteo, pero al mismo tiempo corto el frenillo. Entonces desinserté ese frenillo y como le puse el conectivo que le saqué de aquí le saqué un conectivo y lo suturé acá, donde corté el frenillo, eso me da el volumen. Entonces ahí me va a dar volumen en esta zona, se mantiene la línea bucogingival existe, pero como puse el conectivo por dentro, ya lo engordó. Entonces al engordar esa parte, vean, aquí por ejemplo saqué el injerto de aquí, pues decía, hice el colgajo masa palatino, porque no era regeneración ósea, iba a ser solamente injerto de tejido conectivo. Si hubiera pensado, ¿sabes qué? Si iba a ser regeneración ósea, hago el colgajo masa vestibular. Pero lo hice aquí y cuando suturé, una partecita como 1,5 milímetros no cerró. No tengan problema, cuando es conectivo, mientras esté bien suturado, aunque quede una parte expuesta, se hace una capa de fibrina y se forma encefratizado. Entonces, tampoco lo queremos apretar en la sutura que cierre bien, no lo cierre tanto. Se va a formar fibrina y encefratizado y se va a acabar cerrando completamente. Entonces, este paciente le saqué el conectivo de aquí y lo puse acá. Entonces fue una sola zona quirúrgica. Entonces, ya que fue aquí solamente una zona quirúrgica, ya sin problema yo puedo al paciente, ¿sabes qué? Mi prótesis de 3 unidades, jugar con el póntico y todo. Oye, doc, fíjate que le puse el conectivo y si engordó. ¿Le puedo colocar otro conectivo? Sin problema. Vuelves a abrir, a lo mejor si te faltó darle altura cruzal, le puedes colocar un conectivo aquí en medio, o si te faltó anchura, lo puedes sacar. Aunque ya le hayas puesto uno, le puedes colocar otro sin problema. Vale. Creo que ahí el conectivo lo quitó completamente y lo puso acá, o lo rotó nada más, No, lo saqué completamente. Sí, lo saqué. Como ya había hecho la incisión primero aquí, dije, bueno, para no estar fileteando, dije, ay, con hueva lo corté de aquí, lo saqué y lo metí acá. Entonces lo hice como libre completamente. ¿Cómo lo puso? O sea, nada más lo puso y ya. Sacó el filetito de Ajá, haz de cuenta que hice el colgado así. Sí. ¿Vale? Y saqué el filetito por dentro y acá afuera lo suturé como en el puerco. ¿Te acuerdas que en el puerco? Igualito. ¿Le quitó el epitelio o lo de.? No, porque lo saqué en sobre. Doctor, en este caso ¿Por no se qué? podría poner una membrana de PRS para aumentar el volumen. Dame un segundo. No. No. Corté aquí
Y este pedacito de cuenta que levanté y acá saqué el conectivo. Y lo regresé acá. Para que si lo hubiera hecho en otra zona, si lo saco libre. Pero ya había hecho esta incisión y que lo saco de aquí mismo y mejor postoperatorio para este. El PRF no me sirve para dar volumen. Como es pura fibrina, se reabsorbe. Tendrás que, ahí lo que te va a dar volumen es tejido conectivo. Entonces la fibrina solamente te puede ayudar en la cicatrización, en el huesito y en todo eso y protegerlo por fibrina que es, al fin y al cabo, pero se va a reabsorber y no te va a dar volumen. Si quieres volumen, conectivo. A lo mejor se acuerdan que les decía, si es un implante post-extracción y quiero compensarlo, un grosor de 1 milímetro es suficiente. 0.8 milímetros está marcado. Pero aquí yo quiero darle volumen. Pues aquí lo saco más gordito, porque quiero dar volumen. Ahí sí a lo mejor 3 milímetros que me salga lo más gordo que pueda sacarlo, ahí sí lo meto aquí. Hasta si viene con tejido adiposo, no tengo tema, lo meto aquí para que me dé más volumen que lo que quiero. ¿Vale? Pero si es para recesiones gingivales o para un implante dar poquito volumen, no lo metan tan gordo, porque luego se necrosa. Pero aquí, como va a quedar parte cubierto, no hay problema. Es decir, que por el lado del paladar solamente quedó el epitelio. Ajá. Sí, solamente das cuenta que levanté la ventanita. Como se acuerdan que en el puerco practicamos uno, que le marcaron, pero ahí marcamos 4 lados en el puerco. No, en el puerco lo hicimos en sobre. En el puerco marcamos así, ¿se acuerdan? Que estaba el paladar y en el puerco hicimos así. Y esta parte la levantamos para acá. Igual lo hice en mi paciente, pero aquí en mi paciente lo hice en sobre. Como ya había hecho la incisión así, por aquí mismo lo hice en sobre para sacar uno así. Y este ya lo jalé por acá y lo puse en este lado. A lo mejor este caso lo hubiera hecho hace años, que me costaba más trabajo en sobre, si hubiera hecho 2 descargas aquí. Porque siempre al principio yo me sentía mucho más, se me hacía más fácil hacer la ventanota. Ya vas agarrando práctica y ya lo saco en sobre. Ya ahorita todo lo saco libres. Libre y afuera lo desepitelizo. Ya todo lo saco así. Y más cuando necesito un injerto grande, pues lo puedo sacar del paladar más grande, porque aunque la arteria esté aquí abajo, el libre lo sacas un poquito más superficial y lo puedes sacar más grande. Y aparte, el que es en sobre es un poquito más limitado, porque estás más abajo cerca de la arteria. Entonces ya siempre lo saco. Y aparte, ¿se acuerdan que les dije en la literatura? Cicatriza más, cicatriza mejor el que es el libre. Es un poquito más incómodo para el paciente, al final le va a doler. Aparte es más rápido para nosotros. No vas a decir cuál quiere, el que duele o el que no duele. Mire, le vas a decir, necesitas un injerto del paladar. Pues está bien. Ellos ni saben. Ni sabe cómo lo sacarle, ¿vale? Y se le explica, va a decir, más se va a espantar. Y le explica, tú vas a hacer un injerto del paladar. Digo, yo a veces ya cuando me da hueva, lo saco libre. Que ya casi siempre me da hueva. Lo saco libre. ¿No? Y más si ves un artículo que te ¿cómo dice? Que te sustenta la huevonada, pues más. ¿No? Y ya al final cicatriza y ya tengo este volumen que te sustenta la huevonada. Sí. Oye, la huevonada, como ayer me da risa, agarro mi coche y mi hijo acaba de cumplir 17 años y ya, me explico yo. Le agarro su cartera y veo un IFE y dije, a la madre, 18 años, dije, pinche mentiroso. Le digo, ¿desde cuándo creciste? ¿Por qué? Le dije, ya tienes 18, hijo, ya creciste. ¿En qué momento? Este güey. Entonces dije, bueno, que algo me sustente la. Ay, nomás es para traerla ahí así tú. Yo no entiendo por qué llegas opestosa chala. Vale, entonces ya que yo rehabilito, ya puedo hacer, ¿sabes qué? Aquí se engordó. Vean cómo se ve, quise dejar esta imagen, se ve la mucosa gorda. Porque ¿qué fue lo que yo hice? Metí el conectivo en la mucosa. Entonces voy a engordar la mucosa. Aunque abajo tengo encía queratinizada, pero acá tengo mucosa. Si yo hubiese querido tener encía queratinizada clínica aquí, tendría que poner ¿qué? Un injerto gingiva libre, el que va como parche, para que me dé encía queratinizada clínica. De otra forma, solamente me engorda la mucosa. Hay artículos donde muestran cómo esto lo raspan y abajo está la encía queratinizada. Pero dices tú, me da volumen, me da lo que necesito, ¿para qué? Pero, y es más fácil trabajarlo por dentro por el volumen que yo quiero. Entonces, ahí vamos jugando, pues ya, cada vez, ese artículo del 2008, nada nuevo, hace años que ya se hace el implante post-extracción. Como decía, hay gente que sí les gusta, hay gente que no le gusta, a lo mejor puede llegar un lombo y dicen, ¿sabe qué? No, a mí me encanta extraer, preservar y luego el implante. ¿Es válido? A mí me encanta hacer extracción y si puedo, luego le clavo el implante. Las dos corrientes son válidas, ¿vale? Como dicen, haz lo que en tu mano funcione. Si en tu mano funciona una cosa,
esa alta. ¿Vale? Entonces, vean cómo hay muchos artículos que está demostrado donde puedes hacer extracción y siempre sabes que sí, tienes éxito, pero el implante post-extracción llega a perder un poquito más de hueso crestal que el implante que se coloca en un hueso cicatrizado. Porque el hueso cicatrizado ya se colapsó lo que se iba a colapsar desde el principio. En cambio yo hago mi extracción, pero vean cómo al hacer las extracciones queda el hueso más alto, pero vean cómo se colapsa. Se llega a perder hasta 1 milímetro. Es que no es que se pierde el hueso, yo mejor prefiero esperarme a que cicatrice después el implante. Es lo mismo, ahí se va a colapsar y tú vas a colocar el implante en base a la nueva cresta que te quedó. Entonces, si puedes hacerlo desde un principio, yo siempre lo hago, si puedo, a menos que tenga, quería colocar un implante aquí, pero ¿sabes qué? No, pues el paciente sí perdió todo el septum y no tengo ni dónde anclarlo. No, ni cómo. Mejor preservo y ya después coloco el implante. Doc, perdí todo el septum, tuve que colocar el injerto de hueso y a lo mejor una membranita o sin membrana porque me quedó defecto contenido. Si me quedó aquí el defecto contenido, le puedo colocar puro hueso. ¿Le pones membrana? No, porque es contenido. No, porque te quedó como contenido. Entonces, ¿para qué le pongo membrana? Y en este Cierras. caso es una esponjita y una cintura. Puedes colocarlo. O también, ¿se acuerdan que se va a sacar un conectivo del paladar, un circulito? Y lo puedes colocar con un parche también, es válido. Entonces, el objetivo es proteger tu biomaterial que hayas colocado. Pero, Es decir, que en el post-extracción se tiene que dejar más sumergido de lo que normalmente se dejaría para compensar la reabsorción. la reabsorción un poquito en base a la cresta que tienes tú aquí. Déjalo más sumergido en base a la pieza vecina y a la cresta. Luego, oye, tengo un defecto aquí. El implante tiene que ir más abajo, no, pues ya te quedó hasta acá. No se basen tanto en la cresta, básate un poquito en las vecinas, en las piezas vecinas. No lo dejes a 3, déjalo a 4. Siempre déjalo un poquito más. Pero piensa, si tú tuvieras este defecto así, pues no vas a dejar el implante hasta acá, a lo mejor te va a quedar muy, muy profundo. Calcula, obviamente, de la reabsorción que vas a tener. Si ya tuvo una reabsorción, pues déjalo a lo mejor de las crestas vecinas 4 milímetros abajo, aunque te quede un level aquí, para que luego lo dejamos muy profundo. La ventaja es que sí puedes dejarlo profundo, porque el sector posterior, pues si le queda la correa un poquito más grande al paciente, no la va a ver, no tienes tanta coca. En cambio, el sector anterior sí, buscas más estética en el caso. Dije, Alex, vino a saludar. Entonces, ¿ahí sí me entienden ahí? Sí. Vale, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo que sí les sugiero, si ustedes vas a colocar un molar, Doc, ya vi un molar, y de aquí a aquí mide 10 milímetros, luego, Doc, es que ya vi la anchura y le voy a meter un implante de 3.75. Ahí es donde luego se les empaca mucho alimento. Poner un implante delgadito para una corona de 10, el subcrítico el perfil, es muy ancho. Y luego el paciente se incomoda. Es que sabes que no, súper a gusto, pero se le mete mucho alimento. A veces es por entonces un implante delgadito. Si pueden meter un implante ancho, un 4.2, 4.8 o 5, que sea más ancho, porque estás metiendo una corona grande. Y te evitas que este espacio del perfil sea tan chiquito. Es más grande y evitas que se le meta alimento al paciente. ¿Vale? Y también evitas que a futuro se pueda dar hasta fractura de implante. Entonces, aquí vamos a ver otro caso, más o menos de lo que me decías ahorita, donde todos los implantes, obviamente, cada vez tenemos más éxito en la implantología post-extracción. Vean, aquí es un ejemplo mío, donde hago una extracción del canino, aunque perdí cresta vestibular, sí trato de tener la ubicación protésica. Lo dejo 4, que es como lo más profundo que necesito. Lo dejé a 4, pero aún así tengo referencia, tengo cresta alta. Aquí lo que hice en mi paciente, aquí lo que hice, le saqué un pediculado del paladar para rotar y taparlo. Entonces, en lugar de jalar de vestíbulo y perderle el límbo gingival, mejor le hago un pequeño pediculado del paladar para cubrirlo. Y ya me cierra mi alveolo este pediculado. Aquí sí lo saco como un sobre, por así decirlo, porque quiero el conectivo y que siga con una base para que se mantenga, por eso es pediculado, porque sigue vascularizado. Que sí me ha pasado, no voy a decir que nunca, seguido me pasa, que voy cortándole y de repente, ¡ay, madre! Se vino. No pasa nada, lo suturo por acá y por acá. Así como le puse un colchonito acá, le pongo otro para que me quede cada lado con una membrana y no hay todo problema. Tengo un poquito más de riesgo de que se necrose, pero no me llegue a importar tanto porque lo que quiero es que me haga un tapón. Doc, se puso blanco, déjalo que se caiga solito. Porque lo que quieres es que se haga un tapón y aunque abajo te haga una capita de fibrina, te alcanza a proteger lo más que se pueda tu regeneración. A menos que lo querías para dar volumen o algo así, pues sí, ya valiste.
tendrías que esperarte mínimo 2 meses para poder hacer otro procedimiento de tejido blando. Vamos a pensar que se llega mi paciente a los 8 o 10 días y se ve blanco, se necrosó todo, madres. Déjalo, en jueguito de clorexidina o gel, a que vaya cicatrizando, y en 2 meses, a lo mejor que voy a meterlo, le puedo meter otro conectivo. Eso es lo que se tiene que hacer cuando haces una necrosis. Haz de cuenta que se me necrosó. Y ya, si no haces nada, no te puedes. Y no, pues, luego pasa, ¿y qué hiciste? ¿Le volví a suturarlo? ¿Para qué? Si en estado sano se expuso la sutura o se abrió, imagínate un tejido que ya está friable, que ya está lastimado. Tienes que darle tiempo a la cicatrización adecuada. Entonces no se quita ni nada. Si ya está sueltito o algo, quítalo. Pero si hay una parte, luego hay casos donde una parte se empezó a vascularizar y otra se necrosó. Entonces, si puedes, quítala. Si no, déjalo que se caiga solito. Y nada más que tu paciente se cepille suavecito, puro gel de clorexidina. Y no huele muy feo. A veces sí huele más feo cuando son, no es así como que, ay, esta rata muerta y no tanto no. Pero sí hay pacientes, es que me da como cierto mal sabor lo que más se quedan los pacientes. Pero más cuando se me necrosa, porque sí me ha pasado, que se me necrose la matriz dérmica, las de cadáver. Esas cuando se necrosa huele un poquito más feo que la de autólogo. Salud. Entonces, vean casos así, de muerto, imagínate muerto y luego se remuere. No. Vean, cuando coloco, este sí es caso es mío, cuando coloco implante hay ocasiones que podemos dejar la raíz y te ayude como guía. ¿Para qué como guía? Para que a lo mejor cuando estás queriendo ofrecer el septum, pues te avientas en una raíz a veces. Que vean aquí, por ejemplo, aquí la raíz está ligeramente así, especializada. Mi implante, yo quería hacerlo más centrado, pero acabé casi en la raíz mesial. Que no tengo problema, a pesar de que me quedó casi en la raíz mesial, no en el septum, pero me quedó protésicamente un poquito más para acá. Pero no porque la raíz esté mesializada, vas a meter el implante en el septum, no. Tú vas a, aunque hayas quitado la raíz, vas a meter el implante donde va protésicamente. Hay ocasiones que las raíces están así. Así, por ejemplo, y aquí la corona. Pero tu implante va aquí. Es lo más fácil para operar eso. ¿Por qué? Porque vas a trabajar casi en un nicho nuevo. Entonces, no porque esté inclinado, pues tú vas a trabajar aquí. No hay problema. Entonces, aquí sí se veía que tiene una lesión. Vamos a ver más adelante colocación de implantes en alvéolos infectados. ¿Cómo yo voy a trabajar en alvéolos infectados? Sin problema puedo trabajarlo, solamente hay que dar un profiláctico al paciente. A veces yo doy alguna amoxicilina con ácido clovolámico o alguna clindamicina o levofloxacino, algún profiláctico 2-3 días antes. El objetivo es que tu paciente, cuando llegues, si hay alguna fisturita o algo, no esté supurando, no esté como activo. Haces tu extracción atraumática. Yo, por ejemplo, cuando es posteriores, siempre secciono, no batallo, luego secciono para sacar cada raíz, porque necesito cuidar a veces ese chiquito que es donde voy a crear el implante. Me ha pasado de que luego, sí, sin problema te lo pongo, y durante la extracción se me complica y me acabo trayendo el septum, ya vale madre, tengo que preservar y después el implante. Que aún así, siempre diga al paciente, hay que como quedarnos con ese sesgo, voy a hacer todo lo posible para colocar el implante, si algo puede, no, solo te preserva, vale. Aunque tú que estés seguro que vas a colocar el implante, date como un pequeño, ajá, sí, porque es que no se pudo, pero ¿por qué? Me han dicho que sí, siempre tengan como ese, ¿cómo se llama? Esa reserva, porque no, tiene otro nombre de ese escudo para que te proteja. Porque hay casos que sí. Entonces, yo siempre que voy a hacer una extracción, siempre secciono. Superior e inferior lo secciono, saco cada raicita. Y si está infectado, profiláctico 2 o 3 días antes. Y hay unos artículos que dicen, unos dicen que curetear bien, bueno, los dos, curetear bien. Si se fijan en el instrumental que les mandé, vienen cucharillas de Lucas. Cucharilla de Lucas para raspar bien. De preferencia que sean de buena marca. Por lo menos hay unas marcas media pedorrona que no tienen filo. Y por más que tú... que por más que tú le raspas, ya no tiene filo. Entonces compra unas de buena calidad para que pueda cortar bien el tejido de relación que está aquí. Entonces, ya que raspaste bien, unos artículos dicen que solamente con que raspes y laves con suero es suficiente, y otros que raspar, lavar con suero y meter las gasas de clorexidina. Y la clorexidina pesa 5 minutos, lo voy a hacer más adelante. Entonces pueden ser las dos corrientes. Yo la verdad siempre le meto un poco de clorexidina para quedar como más tranquilo. Pero básico, curetaje de la lesión. Y tu medicamento profiláctico. Entonces, aquí, ya que yo hago mi extracción, si se fijan, casi mi implante quedó en la lesión. Pero ya la cureté bien y todo. Entonces, yo he tenido menos bronca en implantes post extracción con el pelo infectado
A veces, ¿será que le pongo más énfasis en limpiar, que quede todo bien? Que cuando está licho cicatrizado, como que te confías. Y a veces tienes más bronca en donde te confías un poquito. Entonces, igual en superiores, tengo las 3 raíces, hago la extracción lo más traumática que pueda y mi implante va en el septum. Entonces, a veces podemos hacer la extracción y colocar el implante y elevar el seno a la misma situación. ¿También se puede? Doc, y por ejemplo ahí, que lo puso en el septum, cuando puso la fresa, no se le barría como para Sí. ir a los... Ahí, por ejemplo, agarra por ejemplo, con algún dedo. Lo que yo hago mucho, lo hicimos con tu tía. Si por ejemplo yo quiero fresar aquí, y por más que lo que dices, tú quieres poner la fresa y te avienta la fresa, y te avienta. No tienen que entrar siempre recto. Doc, es que tengo que entrar bien paralelo. No, entra chueco. Si este es el septum, yo entro chueco, y ya que sea con 1 milímetro que entre, me acomodo y ya va. Ya sea que entres distalizado, mesializado, como tú quieras. El chiste es que atore la fresa, y ya que se atoró, te acomodas y profundizas. El sector anterior hago lo mismo. Si tú quieres, hiciste la extracción, y quieres y quieres fresar, luego paralelo, te avienta el ápice, y te avienta. Eso que es muy común que te avientan. Yo lo que hago, entro así, completamente vestibularizado, marco un puntito, y luego me palatinizo, y ya lo profundizo. Y todas las fresas las hago igual. Y hasta cuando bajo el implante, también me angulo un poquito, y en cuanto siento como que empezó a apretar, ya me voy palatinizando, ya veo que me quede del borde incisal de las piezas vecinas, lo palatinizo y esa es mi referencia protésica. Pero sí puede estar chueco, no tengan miedo en entrar luego recto, no. A veces, de repente, ¿por qué se movió tanto? No es que me mueva, sino lo fui buscando a que se acomode, ahí está, ya que busqué cómo, lo clavo. O también cuando no pueden abrir la boca, puedes hacer eso. Pues es lo mismo, solamente que ahí tienes que cuidar si te quedas una fresa o 2 antes, porque a veces cuando es muy común que no pueden abrir mucho y el implante entras el contacto chueco y ya que en cuanto puedes lo enderezas, ya profundizas más. Pero cada vez que lo vas metiendo y sacando, como que abocardas un poquito. Entonces, para que no, quédate una fresa antes, o a veces, o 2. Para cuando bajes el implante, también mete el implante un poquito chueco y te vas acomodando y profundizando. Pero luego si quieres meter hasta la fresa final, y como fuiste entrando un poquito chueco para entrar, ya te quedó frente al implante. Pero sí se puede hacer eso hasta el sector posterior. ¿Vale? Entonces, luego hay casos como estos, por ejemplo, igual cuidar. Igual cuidar siempre ese septum. Aunque yo vea que están mis 3 raíces divergentes, yo secciono, no batallo. Secciono y lo saco con los periotomos, cada raicita. Aunque me tarde un chorro la extracción, si la extracción tarda media hora, el implante lo bajas en 5 minutos, ya se dio, de repente el implante es rapidísimo. Luego tardas más en hacer el provisional inmediato o el cicatrizar personalizado, ahí tardas más que en el implante. Entonces, ya que cuidé todo mi huesito, que es donde yo quiero, me va a tardar mucho la extracción, porque quiero cuidar ese hueso, que es lo que me va a facilitar que el implante lo ponga rápido. Y el fresado también es distinto cuando es post-extracción. No, igual. Solamente que puede cambiar. Hay algunos, por ejemplo, si es post-extracción, no sé si el implante MIS trae una fresa final. Sí. No metes la fresa final si es post-extracción, porque la fresa final rompe la cortical. Y luego, obviamente, post-extracción, pues no tienes como cortical, está el alveolo abierto. Ahí omites la fresa final. Y en Straumann trae la avellanadora. Omites la avellanadora, porque ya viene abierto. Ahí sí lo cambias. Entonces, hay muchos casos como estos donde al hacer la extracción, yo puedo, como les decía, ¿sabes qué? Ya hice la extracción, vean, como está muy abierto, no metes ni avellanadora ni fresa final. ¿Cuál es el objetivo de la fresa final? Romper la cortical. Entonces no tienes, bueno, sí te vas a aplicar, pero pues no tienes para qué la rompes. Regresando un poquito al anterior, por ejemplo, en el caso de Daniel, usar un tejido granulomatoso como conectivo. Sí, mira, aquí está. En el caso de su... ¿Sí está aquí? No, está bien. No, la presentación. No, ya está, yo creo que ya en su casa. En su casa, yo creo. ¿Quién sabe? Aquí está. Mira, sí, aquí está. El caso de su compañera, vea que se ha comprobado. Hasta cuando sacamos el caso de que nos ayudó a operar, era un primer molar de una lesión muy grande. La ventaja es que el molar estaba mesializado. Entonces raspamos y el tejido de granulación ya la presenta en supuración y placa, simplemente estaba inflamado. Todo el hueso está inflamado. Entonces, en lugar de raspar y quitar el tejido inflamatorio,
lo raspamos del vestíbulo, pero se quedó bien anclado por lingual. Entonces ese lo usé como si fuera un conectivo pediculado. Lo levanté como si fuera así de esto de aquí, lo quitamos y lo utilizamos como colgajo. Entonces sí es válido utilizarlo porque es muy recreativo y te puede ayudar a cerrar. Entonces en el caso de ella me ayudó, como era post-extracción, metimos el implante Para cerrar. y me ayudó para cerrar. Pero con cuidado lo levanté y sin querer se quedó bien anclado, no se soltó. Dije, papá, eso nos va a servir para cerrar. ¿Por eso no pusieron membrana? Por eso no pusimos membrana, porque aparte de que estaba mesializado, solo era un defecto que hacia abajo, pero teníamos las paredes, el implante quedó abajo de las crestas. Entonces pusimos el hueso y este tejido me sirvió para abrazarle todo. Y omitimos para que poner membrana. Si fue quedó como defecto contenido, atrás, porque sacamos 2 piezas, la otra sí quedó un defecto más grande, pero ese no me preocupaba. Yo protegí bien el del implante. Entonces, ese tejido que estaba pegado al hueso, lo levantamos, con la cureta raspé bien todo esto, y este se quedó así pegadito y me sirvió para protegerlo. Entonces, sí, pues es válido y está sustentado utilizar ese tejido para cierre. Y fue para la recesión también. Ah, sí, porque aparte, pero nomás que ahí sí, esta cosa, Dani, le dice, la paciente tenía una recesión en el premolar, entonces le diseñó un poquito la papila, le dije, levantas hasta aquí y aprovechamos y desplazamos un poquito para corregir la recesión. Pero cuando levantó me desgarró un poquito, entonces sí me costó un poquito de trabajo, pero aproveché y no lo jalé hacia acá, sino lo jalé así. Le di un poquito hacia la recesión. Eso le iba a preguntar porque también estuve ahí y vi que como que en el premolar, como que, porque era un premolar, ¿no? Sí, era un premolar. Como que si pusieran membrana, pero eso ya no supe, de hecho, dije, ¿no? De la sutura, si aquí estaba el alveolo, pero entonces era eso. si aquí estaba el alveolo y aquí estaba el premolar, Ajá. la encía que estaba aquí, el pediculado en lugar de jalarlo recto hacia acá, lo jalé como así, para que me agarrara un poquito. Entonces me sirvió para proteger un poquito la recesión de aquí y cerrar porque si era un pedazote, parecía un colgajo así lingual, o sea que quedó muy grande. Entonces sí fue así como que quedó perfecto para aprovecharlo. Pero sí, mira, aquí está, es este artículo. ¿Cómo puedes aprovechar? Y tú el tejido que de repente queda aquí, ráspalo bien, lo levantas y te sirve para cerrar. No crean que soy yo medio loco y yo me lo inventé, no. Ahí está, ahí me lo pirateé. Me lo pirateé de la literatura. ¿Vale? Entonces, aquí es donde vamos nosotros decidiendo y colocamos